La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el libro de Deuteronomios, capítulo 13, verso 12 al verso 18. Para aquellos que están siguiendo el estudio bíblico, no olvide, estamos hablando sobre el tema la cizaña de la idolatría. ¿Quién sembró en el campo la cizaña? La cizaña es sembrada por Satanás. El trigo es sembrado por Jesucristo. Hemos estado hablando sobre la cizaña, después vamos a estar hablando sobre el trigo. Qué importante es que conozcamos quién es el que siembra la cizaña y cuál es el resultado de la cizaña. Todos los que son agricultores conocen el tema de lo que estoy hablando. El tema de la cizaña, ciertamente nadie quiere la cizaña en su campo. La cizaña sale en medio del trigo y también sale en medio de lo que se llama arroz. La cizaña se parece tanto al trigo como también se parece mucho al arroz, pero no es ninguno de ambos, porque es cizaña. La cizaña no tiene nada que comerle y por lo tanto es vana, es vacía, no tiene valor. Y ante los ojos de Dios tampoco no tiene valor. La cizaña es el pecado. Y la cizaña es manifestada de una y de otra manera, pero de todos modos es el pecado. Venimos hablando sobre la cizaña de la idolatría. Las consecuencias son fatales, ya que en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña ciertamente que las personas idólatras eran llevadas a la muerte, especialmente por el pueblo de Dios. Dice en Deuteronomios 13, versos 12 al 18, puede darse también el caso de que oigas la noticia de que en una de las ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir, le está hablando a través de Moisés al pueblo de Israel. Según Deuteronomios 13:13, le dice este hombre de Dios al pueblo de Israel: hombres perversos israelitas, para que usted agarre bien el contexto. Puede darse también el caso de que oigas la noticia de que de una de las ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir, hombres perversos israelitas lleven a los habitantes de esa ciudad a abandonar a Dios y les digas: vayan y adoremos a otros dioses, dioses que no conoces. En el verso 14 de ese capítulo encontramos: tendrás que investigar el asunto cuidadosamente. Si resulta ser verdad que algo tan horrible ha sucedido entre ustedes, matarás a espada a la gente de esa ciudad. Destruye completamente la ciudad y mata con espada a todos, tanto a seres humanos como animales. Todo esto es por causa del pecado de la idolatría. Y le dice Dios a través de Moisés a ese pueblo judío: reúne todo lo valioso en la mitad de su plaza pública, quema la ciudad con todo eso como una ofrenda de fuego para el Señor tu Dios. Esa ciudad deberá quedar hecha un montón de ruinas para siempre y no debe de ser reconstruida. Además,
no te quedes con nada de lo que se le ha dado al Señor para ser destruido, para que el Señor no se enoje más, sino que te tenga compasión, sea bueno contigo y haga que tu nación crezca como se lo ha prometido a tus antepasados. Mientras tanto, el Señor hará esto si obedeces al Señor tu Dios y cumples todos los mandamientos que hoy te doy y haces lo que el Señor tu Dios consideras correcto. Debes cumplir con la verdad. Debes obedecer el 100% la verdad de Dios. Ahora bien, es maldecido por Dios también el fabricante de ídolos. Aquel que le da culto a los ídolos corre el peligro de ser maldecido para siempre. Según Deuteronomios capítulo 27, verso 15. Maldito sea el que haga una imagen o un ídolo de metal, algo que es detestable al Señor, el trabajo de las manos de un artesano que lo prepara en secreto para adorarlo. Luego todo el pueblo dirá, así sea, o sea, el amén. Entonces, Dios no bendice al constructor de imágenes ni tampoco al de estatuas. Hace muchos años, cuando yo era un niño, recuerdo haber conocido un hombre que hacía unas estatuas que parecían tan reales, parecían estar vivos, pero no estaban vivos, pues eran palos. Pero este hombre tenía un vocabulario tan sucio, tan espantoso, era un hombre maldiciente, era un borracho. Pero en sus borracheras trabajaba haciendo esos santos y la gente se los compraba, se hincaba, se persinaba y le prendía candelas. Ciertamente el fabricador no era un hombre santo, era un hombre corrupto, borracho, perverso, mal hablado. Conocí otra pareja que yo les pastoreé. Recuerdo que cuando andaba de visita, evangelizando por las casas, encontré esa pareja. Tenía al Salvador del mundo, que parecía una imagen tan palpable en cuanto que parecía ser un personaje vivo, pero estaba muerto. Ellos lo habían hecho de yeso, lo habían pintado con los colores que ellos decidieron pintarlo. Se miraba muy atractivo. Pero les pregunto, ¿de qué material está hecho este Salvador que han hecho ustedes? Me dijeron, todo es puro yeso. Me enseñaron también la forma como ellos lo habían hecho, es decir, los moldes. Aquí tenemos el molde 1 y el molde 2. Aquí ponemos una parte de yeso, la otra parte aquí, los cubrimos y después los pegamos. Y cuando ya se han pegado, quitamos entonces el molde y ya queda hecho la imagen. Lo que hacemos con estas cuchillitas es pulir sus ojos, sus oídos, sus bocas, sus dedos, sus uñas, etc. La verdad dice, parece estar vivo, pero nada puede hacer. Es hecho por yeso. Es hecho por yeso. Sabemos que nosotros lo hemos fabricado. Esto no tiene poder. Entonces les dije, ¿saben ustedes que todos aquellos que hacen estas cosas llegan el 100% a ser maldecidos por Dios? Ellos se espantaron, se preocuparon y dijeron, no queremos esto, vamos a buscar otra clase de negocio para poder subsistir. Decidieron por Cristo y ya no siguieron construyendo aquellas estatuas. Porque el Señor dice, maldito sea el que haga una imagen o un ídolo de metal. Entonces, otra de las cosas, no hacer como los padres. Los padres que han sido idólatras, que por sus propios padres también fueron engañados a la idolatría. Satanás engañó a los padres de ellos
Y estos hijos fueron engañados. Y estos que ahora son padres nuevos, también están engañando a sus hijos. El siervo de Dios, el segundo caudillo de Israel, llamado Josué, en Josué capítulo 24, verso 14 y verso 15, le dijo al pueblo antes de morir. Entonces Josué le dijo a la gente: así que ahora respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solamente al Señor Dios Todopoderoso. Pero en el capítulo mismo del libro de Josué, en el verso 15, si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién deben servir. Decídanse hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río, entonces al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero le dice Josué al pueblo de Israel: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos al Señor nuestro Dios. No serviremos a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, ni a los dioses de los amorreos, jebuseos, etcétera. Nosotros serviremos a Dios, al Dios viviente. Entonces la gente contestó a Josué: nosotros nunca dejaremos al Señor para servir a otros dioses. Esas fueron las palabras del pueblo mientras este hombre de Dios vivía. Pero una vez que este hombre murió, el siervo de Dios muere, ellos deciden por la idolatría y no les va bien. Les va muy mal. Son castigados duramente por Dios. Por eso es que vemos tantos pueblos en toda la faz de la tierra ser castigados. Y la gente dice: pero ¿por qué este castigo? ¿Por qué esta epidemia? ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué estas hambrunas? ¿Y por qué estas matanzas? Todo es por el pecado de la idolatría. Porque no se honra a Dios dando culto a esas criaturas. No honra a Dios nunca, nunca sirviéndole culto a ninguna imagen ni a ninguna estatua. Así dice la palabra de Dios. El pueblo sin la guía espiritual. Una vez que murió el guía espiritual, que era Josué, entonces se desenfrenaron y yendo en pos de otros dioses, con los dioses paganos. Según Jueces capítulo 2 verso 17, sin embargo, los israelitas tampoco les hicieron caso a los jefes, no fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado y ya no obedecían al Señor. Decidieron darle la espalda al Dios vivo y verdadero, al Todopoderoso, al que es capaz de dar vida y vida abundante, pero decidieron darle la espalda, como millones de las personas que me escuchan ahora le han dado la espalda a Dios. No sirven a Dios, sirven a dioses muertos, a dioses que no tienen vida, y han abandonado al Dios vivo, al Dios verdadero. Cuando se les predica y se les enseña la verdad, no quieren oírla, no quieren obedecerla. Lo mismo hizo este pueblo de Israel. Abandonó al Dios que hizo grandes maravillas. Este Dios del cual estoy hablando lo sacó de las tierras egipcias con brazo fuerte. Los libró ciertamente del poder militar, del gobierno del faraón. Los pasó en seco por el Mar Rojo y los mantuvo por 40 años sin ellos ir a trabajar. Dios los mantenía con maná desde el domingo para el día viernes.
El sábado no recogían nada. Les dio de comer codornizas. También hizo otro gran milagro. Hizo que las aguas de Mara las endulzara Dios para que ellos bebiesen con los animales y se pudiesen bañar, refrescarse, lavar sus ropas. Hizo Dios otra gran maravilla. Es que les liberó de los hombres de guerra, enemigos de Dios y del pueblo de Dios. También Dios les dio de beber de las aguas que saltaron de la peña de Oreb, de la roca, y ciertamente Dios hizo grandes cosas con ellos. Dios mostró su poder, su omnipotencia, guardándolos y librándolos de los enemigos más poderosos. Pero a pesar de todo, de ver la conquista de las tierras que Dios había el 100% ofrecido a Israel y que ya las poseían, viéndose crecer, viéndose fortalecidos y viéndose que ya no tenían a ningún caudillo que estuviera por ahí empujándolos al camino de la obediencia, ellos tomaron la decisión de darle la espalda a Dios. Y dice la Biblia en Jueces 2:18 que varias veces los enemigos de Israel le hicieron daño al pueblo. Entonces los israelitas gemían una vez más. Es que nadie que sirva a sus dioses paganos tendrá paz, porque servir a los dioses paganos es darle la espalda a Dios, es darle la gloria a quien nunca jamás te regaló un pedazo de tortilla, ni siquiera un frijol partido por la mitad. Ningún Dios puede hacer ningún milagro, descender lluvia, no crearon ríos ni lagos, tampoco han criado peces, no han criado nada para nada, pues son dioses muertos. Mas el pueblo se inclinó a ellos y les vino toda clase de calamidades. Y notemos ciertamente la situación del pueblo. No obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado y ya no obedecían al Todopoderoso. Y es ahí que varias veces el enemigo de Israel le hicieron daño, pero daño terrible al pueblo de Israel. Entonces estos israelitas, al verse oprimidos, angustiados, robados, maltratados y afligidos, gemían, y una vez más el Señor se compadecía de ellos y les mandaba un jefe para salvarlos de los enemigos. Y el Señor estaba siempre con ese jefe, y el pueblo se libraba ciertamente del enemigo, porque Dios peleaba en el favor de ellos cuando estos le buscaban de regreso. Lastimosamente, pero cada vez que un jefe moría, los israelitas volvían a pecar y adorar a dioses falsos. En ese tiempo los israelitas eran muy tercos y se negaban a cambiar su mal comportamiento delante de Dios, como multitudes de personas me escuchan, que son tan tercos que siguen siempre el engaño de Satanás, nunca la verdad de Dios. Así que el Señor se enfureció contra Israel y dijo: este pueblo ha roto el pacto que yo hice con sus antepasados. Ellos no me han hecho caso, no me han obedecido, no han atendido mis consejos. Se apartaron dándome la espalda a mí. Por eso ya no expulsaré del país ante ellos a los otros pueblos que Josué dejó al morir. Entonces, la idolatría hace desastres cuando se sirve a los dioses muertos. Ningún pueblo tiene paz por mucho tiempo adorando ídolos, pero cuando se adora al Dios justo, al Dios verdadero, todo el pueblo, ahí hay paz. No se necesita ni los policías. El alcalde no necesita tener ni policías por causa de que se portan bien,
porque donde hay justos no hay robo, no hay muerte, no hay destrucción. El uno y el otro se respetan lo que poseen, pero cuando la persona es idólatra, no tiene temor a Dios, puede robar, mentir, ser fornicario, adúltero, ser hechicero, mentiroso, ladrón, asesino, porque no hay temor en su corazón por causa de la idolatría. En el libro de Jueces encontramos a los idólatras persistentes, según el capítulo 6, verso 1 en adelante. Una vez más, los famosos israelitas, que es el pueblo escogido por Dios, una vez más estos israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Estos madianitas se hicieron tan poderosos por 7 años. Ciertamente eran tan fuertes porque llegaban y robaban todo lo que Israel tenía. Los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas, es decir, se hicieron cuevas para poderse refugiar y escapar de la mano criminal de los madianitas. En esas cuevas escondían sus provisiones y en lugares difíciles de encontrar. Los israelitas hacían lo posible para poder sobrevivir. Tuvieron que hacer esos refugios de escondites para poder guardar lo que podían sostenerles. Tenía que hacerlo porque los madianitas y malecitas y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. El pueblo fracasaba y fracasaba por estos madianitas, por estos amalecitas que se habían confederado para venir a hacerle la vida de cuadritos, la vida desesperante, angustiosa al pueblo de Israel. Todo por volverse a los ídolos. Los ídolos no producen paz. Los ídolos tampoco producen cosecha. Los ídolos empujan a la gente ciertamente a buscarte para destruirte. Dice la Biblia que esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruía todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comida para los israelitas, tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada para poder transportarse y poder alimentarse. Los madianitas venían a acampar con todas sus familias y con todos sus animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas y los destruía todo. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos había. Así venía estos enemigos y hacían triza al pueblo de Israel. Es que cuando el hombre va tras el engaño lo va a aplastar. El engaño también parecerá que es fuerte también el que es engañado. Pero a la larga, tarde o temprano, vendrá la ira de Dios y aplastará a aquellos que han causado daño y que han herido y que han afligido al pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de caminar derecho delante de Dios para que Dios lo cuide, para que Dios lo guarde, para que Dios lo fortalezca. Si el hombre no acude a Dios para ser liberado de la idolatría, jamás podrá ser liberado. Es necesario acudir al Dios verdadero, vivo y verdadero, para ser libre del engaño de la cizaña llamada idolatría. Recuerde, los madianitas venían a acampar y arrasaban con todo y dejaban al pueblo como una vara sin cáscara, desnudos. Así quedaba el pueblo, no podía progresar, no podían prevalecer. El pueblo de Israel se
empobreció por culpa de los madianitas y desesperados pidieron llorando al Señor que les ayudara. Y Dios vino entonces y los ayudó, los volvió a libertar porque Dios es bueno. Cuando el hombre reconoce que en verdad ha sido un necio, ha sido un tonto, dejando al Dios justo, al Todopoderoso, por ir en pos de dioses que no son dioses. Lamentablemente, no sé por qué hay tanta gente tan insensata que enseñándoles la verdad, siguen siempre de torpes y se enojan y lloran, se arrancan el cabello. Dice, ¿por qué me está hablando ese hombre así? No es simplemente el hombre, Dios a través de su palabra y a través de su siervo para que usted escape de la condenación eterna. ¿Cuántos creyentes están en dos aguas que todavía guardan sus ídolos antiguos porque dicen en su corazón, no vaya a ser que aventando mis santos, mis ídolos, mis estatuas, Dios no me salve por otro lado, me puedo salvar por medio de estas imágenes y estatuas? Estás nadando en dos aguas y Dios no quiere el 50, Él quiere el 100% de ti. Debes abandonar todo lo que es engaño, el 100%, para que tengas derecho a la vida eterna, para que seas salvo de la horrenda condenación. Humillación de ídolos. Según Jueces capítulo 6, verso 25. Trataré sobre esto en un próximo programa. Amado televidente, cuán importante es que usted se arrepienta de la idolatría. Abandone todo eso que usted llama santos, imágenes y estatuas. Ya no les prenda candelas, ya no se persina enfrente de ellos, ni detrás de ellos. Deshágase de esas cosas. Vólquese en el favor hacia Dios y Dios perdonará sus pecados, sanará su propia familia, restaurará a sus hijos. Usted será una persona salva con su familia porque ha creído en el poder y en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador eterno. Amado televidente, cuán importante es que abrace a Jesucristo. Si usted no lo hace, entonces no hay más esperanza para usted si usted no lo hace. La decisión es suya. La decisión debe de tomarla hoy, de recibir a Jesús en su corazón. Pídale en sus propias palabras que le perdone, le limpie y le restaure. Padre, gracias por las vidas que han estado en sintonía de este estudio bíblico, Señor. Gracias por las almas que has tocado y has abierto sus ojos espirituales para que puedan ver, Señor, correctamente el camino de la verdad. Líbrales de las cizañas de la idolatría para que sean salvos y alcancen, oh Dios, el 100% el perdón, la restauración que tú ofreces gratuitamente. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.